Padre, nos ayuda a hacer ustedes por este día que nos permitiste ver, porque nos cuidas y nos bendice a cada uno de nosotros y podemos llegar aquí a tu casa de oración conmigo. Te pido que sigas bendiciendo a cada uno de nosotros y los que faltan por llegar, Dios mío, que puedan estar bien y los tengas siempre en tus manos. Bendice esta mañana a Ricardo, Dios mío, que nos va a compartir la palabra, que sea lo que tú quieres que él diga, Dios mío, que nosotros podamos poner en práctica. Te pido que podamos entender todo lo que nos quiere decir y lo podamos expresar a otras personas y llegar a otras personas. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. A ver, mira, se llama la lección, yo casi nunca digo la lección, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama lección 2, dones de palabra, entre paréntesis 1. Sí, a mí también me está dando calor, a lo mejor es el movimiento. Es el movimiento de los dones, ¿verdad? Es que así llegó temprano. Oigan, hay algo que quiero decirles que a lo mejor yo no les digo aquí, pero si ustedes ven, y les ofrezco disculpas porque a lo mejor yo no soy de las personas que leen mucho la Biblia aquí con ustedes, pero para mí, en mi Biblia, no, eso no es otro versículo, pero para mí, ustedes y cada uno de nosotros debemos de leer la Biblia en sus casas. Es ahí donde debemos de leer la Biblia también. Aquí también, no, o sea, yo lo digo porque a lo mejor algunos de ustedes, ya casi no leen la Biblia. Bueno, aquí tratamos de exponerla y agarrar un versículo y sacar cosas interesantes de él, pero lean la Biblia en sus casas. Y sería interesante agarrar y poner las listas que llevábamos la vez pasada. Y cuando decíamos, capítulo libros. Y el grillo, 5 capítulos. El grillo. El que salía por todos, ¿verdad? 5 relaciones, ¿no? Y luego de repente entregas allá las listas para que se consoliden. Y de repente, no, pues los jóvenes, ¿cuántos son? No, pues fueron 20 y tantos. ¿Cuántos capítulos? No, pues 10. Caray, no. Bueno, y la verdad, a veces los jóvenes son los que tienen menos capítulos leídos. ¿Quiénes son los que tienen más? A ver. Que una persona los hace por todos los viejitos. Los adultos. Sí, ¿verdad? Sí, es que Bueno, andaba mismo viejito. oigan, Jóvenes muchachos viejitos. los dones de la palabra. ¿Qué se les viene con los dones? Para empezar, nuestra iglesia y nuestra denominación, la palabra don es como que es algo de, uy, qué miedo. Ya, mira cómo soy de blanco. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo interesante aquí que quiero recalcarles? Que ni un don, fíjense lo interesante, ni un don de Dios puede opacarlo ninguna denominación. Ningún don de Dios puede opacarlo alguna denominación. ¿Estamos de acuerdo? Si una denominación está por encima y querer tapar un don que Dios ha puesto aquí o Dios ha puesto en algún hermano, ya sea de sanidad, aquí tenemos don de sanidad, ¿por qué no? ¿Cómo sabes que tú tienes ese don de sanidad? No tendré que poner en práctica. Primero, leer la palabra y decir, a ver, ¿dónde están los dones, Señor? Yo llevo tiempo conociéndote y yo por aquí y por acá me pasa por hacer el don que tú me has dado. El don es un regalo. Es un regalo. Y de gratis. Jamás vamos a saber el don que tenemos. Les digo esto porque lo que es la neta, en la pentecostal, ¿lo estás grabando, pero? Sí. Bueno, pero es la neta, ustedes saben que es la neta. Bueno, un saludo al hermano Aquino en cualquier restaurante que se encuentre. Oye, mira, Este video antes de que lo subas a la red. oye, ¿A poco intenté comer nada?
hermano, haga caso omiso. Oye, mira, lo que sí, mira, en la pentecostal, ¿cuál es el don que todos tienen? Venga. Bueno, no todos, pero. Pero te exigen, como que te exigen, ¿verdad? De lenguas. Esa, para empezar hay que verlo, ¿verdad? Porque ¿qué es el don de lenguas? Es lo que es lenguas espirituales. Nosotros conocemos como lenguas espirituales, y hay otros que lenguas como, pues, idiomas, ¿no? Entonces yo tengo como que un 50% el don de lenguas en el inglés. ¡Ay, sí! Sí, puedo decir, yo tengo un don de lenguas. En el currículum, ¿dónde Un don de lenguas en el currículum. Idiomas que domina. Lenguas angélicas, 80%. Bueno, el pentecostal, ¿no? El pentecostal siempre va a apañar ahí, ¿verdad? Sí. Adiós. Ahí va. ¿Qué otra denominación conocemos que sea, mira, lo pongo aquí porque es una manera fácil de identificar. Yo sé que mi hermano pentecostal, lo sabemos, hay que estudiar, lo sabemos, nada más estoy diciendo, lo sabemos. Yo sé que ahí, ¿dónde leemos? O sea, yo sé que entrando a la iglesia pentecostal va a haber uno o más que van a hablar en don de lenguas. O sea, se van a levantar y van a levantarse y van a exponer eso. ¿Sí? Y va a haber otro que quizás traduzca lo que el hermano está diciendo. Pero yo sé que un 95%, 98%, yo sé que eso va a pasar ahí cuando yo esté con ellos. ¿Estamos de acuerdo o estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué otra denominación o qué otra religión conocen que sea adherida, así como esto, un don? Metodista. Metodista. ¿Y qué pasa para él? Bueno, es que esas dos. Metodista lleva acento en la E, en la O. No lleva. No lleva, de veras. Qué bueno. No El lleva metodista, acento metodista. La iglesia pentecostal surge de hombres metodistas. Por eso tienen mucha conexión. Entonces también aquí en lenguas. Sí, en algunos casos sí. ¿Qué más hay aquí? Sanidad. Bueno, también acá hay sanidad. El pentecostal, profecía. El pentecostal, profecía, exactamente. Interpretación de lenguas. Caray, Bueno, es un poco frecuente que haya interpretación en la iglesia. Mi mamá. Bueno, sí, es que espérame. Sí. Este está derivado por este, ¿verdad? Este Ajá, conlleva esto. interpretación de lenguas. Sí. Ya en la realidad de las iglesias pentecostales, yo estuve muchos años, a mí nunca me tocó, muchos hablaban lenguas, pero no había interpretación. Mi mamá me cuenta que ella, en sus inicios, en los 50, 60, cuando era una niña, sí había interpretación de lenguas. O sea, había una hermana, Sí. pero nada más era una. Hablaba en lenguas y ella interpretaba. Entonces yo le decía, oye, pero ¿cómo era? Explícame un poco. Y ella decía que la iglesia daba testimonio, el Espíritu Santo, lógicamente que estaba en el creyente, de que era verdadero, porque se sentía la confirmación dentro de uno de lo que ella la interpretaba. Aparte su testimonio la avalaba dentro de la iglesia, su piedad, etcétera. De esa hermana que interpretaba, sí se sentía que era una interpretación correcta de esa lengua. Pero falleció la hermana y ya no se levantó otro con ese don de interpretación. De hecho, el apóstol Pablo dice en la palabra de Dios, dice que el que hable lenguas, ¿sí? Y que si va a edificar a la iglesia, es decir, que haya un intérprete, eso es bueno. Pero si no va a haber un intérprete, mejor que lo haga en su 4x4. Y no estoy hablando de vehículo, estoy hablando de su cuarto. ¿Sí? Porque a veces se queda, De hecho, es necesario que haya la interpretación, porque dice ahí, es Corintios 12, ¿cómo va a decir tu hermano, gloria a Dios, si no entiende lo que le estás diciendo? Por eso te digo, o sea, a veces lo bueno es que, mira, estás diciendo esto, Es que lamentablemente, bueno, yo nunca he presenciado nunca eso. Y le he preguntado a mucha gente cómo es que si ha presenciado. Y la verdad es que no conozco un testimonio así. Pero lamentablemente lo primero que se viene a la mente me morfoseo machín. El 14. Y me
omitan esa. Se me corrompe la mente cuando piensan así. Lo primero que se me viene a la mente es una persona que se le ponen los ojos en blanco y empieza a hablar un montón de cosas que nadie entiende, y la otra persona se para, se le pone los ojos en blanco y empieza a decir como que todo lo que está diciendo en español, no sé. Pero me encantaría saber cómo sería esto y que bíblicamente esté bien, cómo pasaría esto. De hecho, yo sé que hablar en lenguas, ahora, los que conozcan el tema así un poquito, sé que hay unas frases, ¿no? De hecho, hay unas frases ya estructuradas, ¿no? Donde ya lo dicen y es, por ejemplo, es gloria a Dios. Pero hay unos tipos de frases que algo así. Pero son frases. Pero bueno, pasemos. Entonces esto aquí, si no vamos a terminar y no los quiero devolver porque si no me preguntan y yo no voy a saber si. Oye, pero ahora sí queda claro, ¿no? Que hay algunas iglesias donde están bien identificadas qué tipo de dones hay. Oye, ¿y aquí? Eso iba a decir. Para ser honesto, la iglesia, nosotros como presbiterianos creemos que los dones sobrenaturales, interpretación, lengua, profecía, sanidad, milagros, quedaron para el primer siglo, que ya no están vigentes. O sea, todos los teólogos presbiterianos reformados afirman eso, que eran para un motivo en específico del siglo I, confirmar el fundamento del cristianismo a través de cosas sobrenaturales. O sea, yo opino distinto, pero eso es lo que cree la teología reformada. Pero ya en los otros dones de Romanos 12, el de liberalidad, de misericordia, eso sí cree que están vigentes, pero los sobrenaturales, la iglesia presbiteriana no cree que están vigentes, aunque sí hay presbiterianos reconocidos que creen o reformados reconocidos que sí creen que están vigentes. Por decir, John Piper, con cuestiones así, ellos siendo reformados sí creen en que están vigentes. Ojo, y cuidado, o sea, está bien y cuidado, porque lo que podemos creer y lo que podemos reafirmar es que hay algo detrás de esto. Hay algo detrás de esto. Y ese es el poder de Dios. Cuando el Señor da sanidad a una persona que ni por enterado sabe, porque ya se está desahuciado, está dictado a muerte, y el Señor da sanidad y alguien no lo puede, entonces no se debe de confundir. Si es que el presbiterio dice, yo no, o lo decimos, dice, bueno, no me incluyo porque no soy cesacionista de que ya cesaron los dones, ¿verdad? Eso significa. Pero el presbiterio no afirma que Dios no actúe milagrosamente. Porque Él es soberano en cualquier circunstancia, pero que el don en específico en una persona esté vigente como en el primer siglo, ya no está vigente. Ahí sí que hacer esa diferencia. El presbiteriano no cree que Dios no haga milagros sobrenaturales cuando quiera y sobre quien le plazca, sino el presbiteriano en sí afirma que el don específico, o sea, yo, Raimundo Martínez, tengo el don y oro por tal persona, oro por aquel, como lo tenían los apóstoles, y sana, que ya no está vigente. Ahí sí hay una diferencia. Eso es debido a nuestra ortodoxia, no sé, o a lo que voy, ese tipo de cosas aparecen en alguna confesión o algo. Espero que no. Bueno, creo, no sé, la verdad si Westminster probablemente sí, y sobre todo la teología reformada, los grandes teólogos que sustentan la teología reformada, Charles Bosch, Louis Berkhoff, que son los grandes eruditos y renombrados de la teología reformada, ninguno
cree que están vigentes. O sea, ellos dicen, no, ya, eso es para el primer siglo, tuvo su motivo, fue su causa, ya como las escrituras están completas, no necesitamos más que las escrituras. O sea, eso Pero hay quienes sí, hay quienes no. el 99% cree que no. Cree que no. Es que depende del don, porque, bueno, en la clase pasada yo comentaba que, por ejemplo, la profecía, en mi opinión, pues ya no podría estar vigente, porque Dios hablaba palabra a través de ellos, y ahorita ya todo lo tenemos revelado en la Biblia. O sea, lo único que podría llegar a ser un profeta es de la misma palabra, sacar enseñanza, ¿no? Primera de Corintios 14 dice que la profecía es para exhortación. No recuerdo ahorita, son 3 causas: para edificación, para exhortación, y la tercera se me olvida. En el Nuevo Testamento, ya ven que estamos viendo Hechos por las tardes. En el Nuevo Testamento hubo profetas, y esos profetas no se contradice a la sola escritura. O sea, yo puedo creer en la sola escritura y a la vez creer que alguien tiene el don de profecía, y no son ideas que se contrapongan, porque el que cree que el don de profecía atenta contra la sola escritura está en un error. En la Biblia dice que las hijas de Felipe, recuerdan, profetizaban, pero las palabras de las hijas de Felipe no están en la escritura. O sea, no son ideas que se contradigan. O sea, alguien podría decir, no, hermano, es que para eso tenemos la sola escritura. Bueno, ellos también tenían la escritura, pero las hijas de Felipe profetizaban, pero esas palabras no se incluyeron en la Biblia. O sea, son ideas, no son ideas que se contrapongan, en mi punto de vista. O sea, ahora, ese don de profecía, ¿qué significa para mí? Viendo 1 Corintios 14, el don de profecía quiere decir, Asael puede estar pasando una circunstancia de dudas de su fe, salud, etcétera, y ya está por reventar y hasta negar su fe, ¿verdad? Así es. Entonces yo me acerco a él y digo, Asael, el Espíritu Santo me dice a mí en oración que confíes, que estés firme, que el Señor está contigo, que tu prueba es para afirmar tu fe. Entonces, yo sin saber la vida de Asael, nada, o sea, sus circunstancias, sus problemas, él es su cabeza y él nada más. ¿Qué va a pasar? Asael va a decir, Dios verdaderamente está conmigo. O sea, la profecía no tiene que ver con la escritura, sino por eso dice Pablo, la profecía es para exhortar, para confortar a él. O sea, si el Espíritu Santo a mí en oración me dice, Asael, tiene esta circunstancia y yo voy, y él va a empezar a llorar y va a decir, Señor, gracias porque me estás diciendo que no te has olvidado de mí. Le voy a hacer un testimonio personal. Hace 1 año y medio yo estaba pasando una situación bien difícil. Solo el Señor la sabía, pero ese problema me estaba carcomiendo por dentro. O sea, era muy pesado, o sea, una circunstancia muy difícil donde todos los días me atormentaba el problema. Fui a llevar el carro un día, yo ya estaba por reventar, o sea, mi mente, y voy a llevar el carro a un hermano de la iglesia que él normalmente es el que me hace el mantenimiento. Y yo estoy esperándolo, y me dice que a las 10 de la mañana lo esperes fuera de su taller, y pues yo estoy así, esperándolo, y no llega. Pasa un hermano, un amigo mío, hermano de la iglesia, que ya tenía mucho tiempo de no ver, de la iglesia pentecostal donde yo me congregaba. Y me dice, ¿qué onda, Ray? Y empezamos a platicar, y nos ponemos una piedra a platicar, y me dice, tengo algo que contarte. Y él, sin tener meses de verlo, él me dice, ¿sabes qué? El Señor me puso en estos días que orara por ti. Y luego me dio una cita bíblica que era exactamente lo que yo estaba pasando, de Elías. Me dice esto, esfuérzate, tienes esto. Así como te sientes agobiado, el Señor te dice que salgas de esa situación, Él está contigo. No, o sea, yo dije, Señor, tú lo enviaste. No es casualidad que Él esté pasando aquí, que yo estoy por reventar, que Él me trae palabra, que tú le hayas puesto esa carga por mí. Entonces yo vi ahí la mano de Dios. Entonces yo creo que ese don de profecía, o sea, no es así como se había planteado, que vaya contra la escritura. Ese hermano me trajo consuelo a mí. Yo sé que la Biblia dice que no tema, que no desmaye, etc. Pero también veo en la Biblia
que Dios usa a otras personas para traer edificación, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Llegaba Elías, llegaba tal, y traía un consuelo, una palabra a la viuda, etc. Entonces yo ahí me asombré del amor de Dios, como entrando en una situación tan complicada, el hermano lo puso en su corazón y ató todo, ató que yo fuera el mantenimiento, que el hermano pasara por ahí. O sea, fue algo sorprendente para mí. Entonces yo creo que Dios sigue actuando. Esos dones están vigentes todos, no han cesado, aunque muchos digan que ya, que solo escritura, etc. Yo sé que solo, yo confío, y los que me conocen, yo solo creo en la escritura, pero yo no creo en un Dios que está atado de manos a otras cosas. Yo creo que Dios puede utilizar cualquier medio, y ese es un don que Dios utilizó para beneficiarme a mí, a traer ese consuelo. Sí, por eso es importante lo que comentamos al principio. Ninguna religión y ni nadie puede frenar los dones que Dios usa en sus siervos. Ninguna. La palabra lo dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a lo que me refería es que un profeta no puede decir cosas que no estén fundamentadas en la palabra. O sea, no puedes dar mensaje nuevo, porque muchas veces nos vamos que el profeta tal y el profeta tal en otras sectas. Entonces se distorsiona el mensaje. En lo personal, en un evento que tuvimos cuando tocábamos, que teníamos el grupo, nosotros íbamos a todas las iglesias que nos invitaran, menos a la católica, pero a todas las demás iglesias, sí, menos a la adventista. Pero en una de ellas estábamos en una iglesia, creo que era metodista la iglesia, y en la noche tocamos, y la iglesia estaba bonita porque tenía un tipo como un se me fue el nombre, está el escenario, y atrás del escenario, ¿cómo le llaman eso? Como camerino, como backstage, algo así, ¿no? Estábamos y estábamos ahí, y nosotros éramos, por ejemplo, no recuerdo ahorita si ya habíamos tocado o íbamos a tocar, pero lo que sí recuerdo es que orábamos antes y después de tocar. Y llega un hermano, nos pasó de todo, cuando andamos en el grupo nos pasó de todo, nos pasó que hermanos también nos querían saludar, me ponen el tiro, ¡ay! Pero no pasó eso en nosotros, pero sí nos hicieron la lucha, hicieron la lucha con nosotros. Entonces, lo que sí recuerdo es que ese hermano a todos les dijo algo. No me acuerdo qué les dijo a todos los demás, pero a mí me dijo: yo te veo predicando al pueblo de Dios. Yo te veo predicando. Y yo, cuando me dijo eso, y se los dijo en voz alta, cuando me dijo eso, yo lo acepté, porque yo igual decía: ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tú operas de muchas formas, hay que conocerte, Señor. Entonces, como nosotros andamos entre el pueblo de Dios y sabiendo, pedíamos mucho la dirección de Dios cuando algo que era verdaderamente de Dios, no tampoco decir, vete a la brava y así cree todo lo que veas, no, sino hay que pedir discernimiento en la palabra, ¿sí? Discernimiento, eso es muy importante en el pueblo de Dios, porque acuérdense que, como un paréntesis, acuérdense de aquel cuate que no sé cómo se llamaba, que andaba diciéndole que le vendieran lo que Pedro y Pablo traían, ¿no? Simón. Acuérdense que ese cuate quería para andar haciendo de eso un espectáculo, pero el pueblo de Dios tenía que tener discernimientos, tenemos que tener discernimiento para creer el testimonio del siervo de Dios. Bueno, me dijo eso. Yo cuando recibí esa palabra, porque dice: te voy a dar palabra, yo recibí esa palabra, yo me sentí bien. Y sentí hasta calientito. No sé, es cuando yo dije: Señor, si algo tiene que ver este varón, pues tú cúmplelo. Y yo siempre he dicho, porque a mí me gusta,
todavía no me gusta, pero de un rockero en ese tiempo, yo me veo predicando a de Dios. Yo me veo predicando por las tardes porque me toca dar predicaciones, me veo predicando ante jóvenes, me veo predicando, y Dios es como, entonces como Ray. Son cosas diferentes porque Ray era algo que necesitaba. Yo no necesitaba algo en ese momento, pero se me dijo, ¿sí? Y yo la verdad, yo no pensaba en eso, yo pensaba en seguir con el grupo y a lo mejor morirme con ellos y vivir de eso. Yo no pensaba en eso, mi mente no pensaba en eso, pero a Gabriel le dijo otra cosa, a Eliud le dijo otra cosa y a Denis, a lo mejor no dijo nada porque pero él le dijo otra cosa, ¿sí? Pero bueno, No le hagas caso de mí. sí. Un saludo. Ah, ¿qué es eso? Un saludo. Donde quiera que estés y con quien quiera. Hay algo interesante y vuelvo a insistir. Con todo respeto para esos hermanos que son eruditos, porque algo que me enseñó en un tema de un capítulo que estoy viendo en una materia, se llama Aspectos de la Globalización. Algo que me enseñó y algo que quiero ahí es que dice por ahí, no creas no creas todo lo que la mejor persona te diga. En este caso veamos inversiones. El mejor inversionista en el mundo no siempre tiene la razón. Y sí, mi respeto, podemos respetar el esfuerzo de todos esos grandes hermanos que se han clavado demasiado en la Biblia, en la Escritura, para poder bendecir a su pueblo, porque sin duda lo han hecho. Pero sí debemos de creer que ninguna iglesia puede frenar los dones que aún son activos para el Señor y son del Señor. No debemos, o sea, haz de cuenta, sí, como ahorita decía Javier, imagínate que Javier tenga el don y tenga revestido por el poder de Dios de sanidad. Y de repente, ¿cómo puede pasar esto? De que a lo mejor me está doliendo algo a mí, llego con un dolor y sientas tú un impulso, aunque no lo quieras, de que tú tienes que orar por esa persona. Y ahí vas a empezar a descubrir, caray, espérame, oye, ¿sabes qué, Luis? Te duele, oye, yo quiero orar por ti, y ora por él, y de repente se va, ¡Dios santo! ¡Quémelo a Javier! No podemos hacer eso. Sí, no podemos hacer eso. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta, ¿por qué en nuestras iglesias, qué curioso, toda la ironía, ¿por qué en nuestras iglesias presbiterianas que somos cesacionistas, que creemos que los dones eran para el primer siglo, bueno, los dones sobrenaturales, qué coincidencia que no se manifiestan en nuestras iglesias? Eso ¿Por es, qué? por eso Ahora, tenemos por qué. Entonces, por eso acuérdense de algo. Ninguna iglesia, ninguna religión, nadie puede sobreponerse a los dones de Dios. Nadie lo puede frenar. Porque si no, viene siendo, el Señor nos va a pedir cuenta de nuestras vidas. Y va a decir, en ti había puesto esto, y lo frenaste, nunca lo usaste, y no lo ibas a usar para tu reconocimiento, lo ibas a usar para bendecir al pueblo de Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar, de que los dones son para bendecir al pueblo de Dios, no para yo hacer un libro, y los dones de Ricardo Arenas, escrito por Ricardo Arenas, y, o sea, 12 pasos para alcanzar tu don. No es para mi gloria. El don no es para mi gloria, es para la gloria de Dios. Es para bendecir al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuáles son los dones que yo veo en mi iglesia? Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Pero está, aunque usted no lo crea. No se vayan a reír ni nada. En la profecía. Perdón, sí, ese es otro. Está bien, ¿Por qué el de
profecía? ¿Por qué? Bueno, en un sentido natural, no sobrenatural, pero natural al exponer las escrituras somos profetas porque hablamos al lugar de Dios, ¿no? Es Biblia, porque esto es Biblia. Ah, sí, ya se me porque es Biblia. Sí, lo pensó, sí. Porque es palabra de Dios. Así de fácil. ¿Por qué? Porque es para redarguir, para... ¿Pero a quién? O sea, ¿a quién? ¿A quién? Pues al pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Para edificar a su vida. Para edificar, para redarguir, para exhortar. Es Biblia. Oye, ¿y cuándo veo yo esto en mi iglesia? Pues hace 45 minutos lo acabas de tener. El pastor tiene un don de profecía, pues sí, porque la profecía que es, agarra, expone la palabra de Dios y la da al pueblo de Dios. Es un don de profecía. Yo quiero decir algo. Adelante. Cuando estuve en las primeras clases de mi preparación para el diaconado, hablábamos de cómo la iglesia primitiva escogía a sus diáconos, ¿no? Y algo muy interesante, no me acuerdo de la cita, disculpen, la voy a estudiar para este sábado que tengo que Es hecho que dice que fue por medio de profecía que se seleccionaron esos diáconos. Y yo le preguntaba al pastor que si esto pasaba en nuestro tiempo. Y decía, sí, dice, por lo mismo, ¿no? Como presbiterianos, como que repelemos esas cosas, pero sí sigue pasando. Y muchas veces, bueno, o esperemos que muchas veces ese don de profecía se manifieste en nuestras reuniones congregacionales, precisamente cuando escogemos ancianos y diáconos. O sea, esperemos que una persona, o sea, quien vaya a proponer a tal diácono, de verdad sienta en su corazón que esa persona debe ser diácono, debe ser anciano. O sea, que no nomás los pongas ahí nomás por hablar. O sea, que no lo pides al hermano nomás porque te cae bien, ¿verdad? Okay. Y a lo mejor eso pasó conmigo. Oye, no, mira, el don de profecía que hoy conocemos, la clase está basada, porque la clase está basada en Efesios 4, del 11 al 16. Porque también podemos tener otras bases para hablar del tema de los dones. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Bien, pero hay algo interesante que me gusta, para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados mi crecimiento espiritual. Hoy soy presbiteriano y soy 10 años. Me voy a Pentecostal y soy otros 10 años. Y así me la llevo. Dice la palabra de Dios para que ya no seamos así. Porque luego esto muchas veces, en vez de obtener, lo dice la palabra de Dios, jóvenes, yo no lo digo, en vez de obtener un crecimiento espiritual, obtienes dudas y más dudas. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso en nuestras vidas, no podemos estar satisfechos. ¿De acuerdo? Cuando pasa eso, ahí te va, mira, yo lo veo así, mira, ahí va. Tampoco es decir, en este ejemplo que voy a dar, tampoco es decir, ¿sabes qué? Estás, ¿cómo se llama a la gente? Se me fue ahorita. A la gente que, échenle a Gabriel, a la gente que dice, sí, estoy tranquilo aquí, las moscas se me paran, estoy tranquilo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le puedes decir a la gente que se estanca en un lugar? Conforme, no te estoy hablando de conformismo. Porque ahí te va. Ahí te va. En un trabajo,
En el caso del terreno del contador, soy auxiliar contable. Tengo 5 años como auxiliar contable, ganando quizás 12,000 pesos. 5 años en una compañía ganando 12,000 pesos. Yo ya aquí ya no. Entonces me voy a otra empresa, pero la otra empresa no encuentro otro trabajo más que el mismo trabajo de auxiliar contable. Pero en esa empresa me pagan 12,100 pesos. Pero tienes que ir los sábados. Pero ¿sabes qué? No, espérate. Pero aquí iba de lunes a sábado. Pero aquí en esta nueva yo ya voy de lunes a viernes. ¿Sí? Y entonces me voy a otra empresa y sigo ganando 12,100 pesos y estoy 5 años. Pasa, o estoy 2 años y medio. Pasa ese tiempo y me voy a otra empresa y quizás ya me voy como auxiliar de compras. Pero sigo siendo auxiliar. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí, desde el primer punto, hay insatisfacción, hay muchas cosas. Y me voy cambiando y se va pasando. Más o menos lo mismo puede pasarte si nosotros y de repente empiezo a tener una cosa por aquí, otra cosa por acá, otra cosa por acá. No es sano para mi vida espiritual. ¿Qué debo de hacer? Y eso no me lo impide nada, ni ninguna religión, ni nada. Yo debo de ¿qué debo de hacer? Desmayar, sí, como desarrollar. Debo de desarrollar. Bueno, el don de profecía antes lo divide, el tema está padre porque lo divide. Tengo 6 minutos, fíjate qué va a pasar en los próximos 6 minutos. Don de profecía, ¿cómo está este rollo? Antes era, ¿quién decía eso? Dios. Restringido. ¿A quién le decía esto? Rápido, ¿a quién? Yo soy Dios Padre. Decía ¿A quién que- decía? ¿A quién le dijo? A Moisés, ¿verdad? A Moisés. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bueno, no, ese no. Moisés, ¿dónde llevas esto, Moisés? Ahí me lo fijé. Puede ser que alguien esté viendo más de la Era restringido. Era del Dios Padre al siervo. Y le vas a decir, yo soy. Por eso el ejemplo ahorita que vimos aquí de los empleos y de tu vida espiritual puede ser lo mismo. ¿Por qué? Porque Moisés era que dice, no, yo aquí me vas a llevar si yo muy a duras penas yo me entiendo a mí mismo y tú quieres que yo dirija a un pueblo, pero yo soy tartamudo. Y empezamos a preguntar eso, no, yo debo desarrollar. Como que pasa en su corazón. Sí, por eso, pero yo voy a desarrollar. Ya lo vi con Moisés, pero aquí era restringido. Yo soy. Y ahora acá general es porque se expone Nosotros hacemos. la palabra de Dios. ¿Sí? Tú expones la palabra de Dios y es general. Se abrió esto de la profecía. Y hay que tener cuidado porque no toda la profecía que escuchamos, hablando ya del tema de cómo es profecía, no es buena. Porque a veces escuchamos cada predicación, podemos escuchar, como por ejemplo la de hace unos días allá, en donde se concentra un montón del Halloween y todo eso, Halloween, o sea, que eso era como así están, pues en las redes sociales está Halloween, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de profecía estoy escuchando? ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Si no están de acuerdo, pues no lo digo. Pero bueno. Ya lo ven. Oye, hay otro que ahí sí, el del apostolado.
Apostolado, no sé qué me pasa en el apostolado, ¿sí? ¿Sabes qué? Incluso hay unas iglesias donde tienen a su apóstol. Y así la neta, es símbolo de mucho dinero. El apostolado en nuestros días es el enviado. ¿Quiénes son los enviados? ¿Quiénes? Pues son misioneros. Misionero. ¿Quién más? Es un misionero. ¿Quién más? También lo mismo misionero, el que planta, el plantador. Es plantador, Es una palabra que se usa más contemporáneamente, ¿no? plantador de iglesias. Este es el apostolado. Pero ya no hay aquel que diga, es que allá está el apóstol. No, porque hay algo interesante que no me los aprendí de memoria, pero es muy interesante esto. El apostolado fue, ¿por qué? Porque fueron hombres que habían estado con Jesús, que tuvieron un llamamiento personal. ¿Quiénes tuvieron un llamamiento personal? ¿Quiénes tuvieron un llamamiento personal? Cuando Jesús iba caminando sobre la playa, los llamó, los discípulos tuvieron un llamamiento personal. El último que llamaron apóstol fue Pablo. El último fue Pablo. Sí, Hasta ahí. Dice, fueron testigos de la resurrección. Y Pablo también fue un testigo de la resurrección. Pablo escuchó, resucitó. Yo sé, oye, pues ¿cómo es posible que resucitó? Si yo sé que lo clavaron, hasta me enviaron fotos, me la enviaron y lo compartieron por WhatsApp y todo eso. O sea, ¿cómo es posible que lo resucitó? Lo vio resucitado. ¿Sí? ¿Cómo es posible eso? Fueron testigos de la resurrección, pusieron el fundamento doctrinal de la palabra de Dios y estaban inspirados por el Espíritu Santo y tenían el poder de obrar milagros. ¿Quién tuvo un poder de obrar milagros? Pedro. Juan. ¿Sí? Sí. ¿Ok? Eso es lo interesante. Entonces dice aquí, Agarra el dinero de Pablo. dice que en ese sentido los apóstoles no tienen sucesores. Los apóstoles no tienen sucesores y por lo tanto este don cesó. No sé si tengas algo ahí que comentar, algo que hayas leído sobre esto. ¿De qué? Porque aquí dice, en ese sentido, dice, Tú me distrajo. en ese sentido, los apóstoles no tienen sucesores y por lo tanto este don cesó. Bueno, la Iglesia Católica Romana, de hecho, por eso cree que el apostolado es sucesivo. Entonces, por eso ve al Papa el dogma de la infalibilidad papal. Porque así como los apóstoles tenían la infalibilidad de lo que ellos decían, estaban directamente inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no había error en lo que Pedro decía, en lo que Pablo decía, cuando se dirigían a la iglesia. Eso se le llama, no recuerdo, creo que se llama don ex cátedra. O sea, ellos decían, como los apóstoles tienen un don peculiar de infalibilidad, el apostolado sigue siendo perpetuo en Pedro. Todos los apóstoles tienen el mismo don que tenía la iglesia principal. Entonces, la iglesia romana dice, bueno, así como Pedro era infalible cuando se dirigía a la iglesia, el Papa, como es sucesor de este apóstol, seguimos teniendo la infalibilidad que tuvo Pedro. Entonces, ellos se basan, lógicamente, en ese error para hacer más, para hacer ese don, ese dogma. Ese dogma no tiene más de 200 años, o sea, el don de la infalibilidad papal, ¿no? Pero ellos se sujetan a la palabra, Sí. Dice que aquí está mi roca y desde ahí ya... Entonces dicen, hay una sucesión directa de Pedro a nuestros días. Ellos dicen, y tienen esa autoridad, no sé, o sea, ellos... El Papa no se equivoca jamás cuando se dirige, cuando escribe a la iglesia y cuando se dirige a ella. Ustedes ustedes protestantes no tienen eso, que nosotros tienen tenemos. esa investidura. Bueno, déjame decirles que están... Pues el programa anterior el que se salió solo dijo cosas muy buenas. Benedicto XVI. ¿Cuál? Ratzinger. Ratzinger.
¿Quién? Messenger Z. Messenger. Bueno, y va el último para cerrar esta clase. Vamos a profecía, el apostolado, ya lo vimos, apostolado. Y el último es el evangelista. Evangelista. ¿Sí? El evangelista es la exposición. Aquí está, mira. El evangelista es la exposición de la palabra de Dios, pero dirigido al pueblo de Dios, Inconversos. dirigido No creyente. al no creyente, esto luego nos metemos en cosas ahí de a los hijos de Dios A los que no han sido alcanzados. Han perdido. que no están conciliados con su padre, ¿sí? Pero luego nos metemos en unos detalles ahí y como hay cámaras aquí, no, ahí están, yo no estoy mintiendo, hay Hay cámaras. evidencia. Lo interesante es que Dios, se me fue el texto del capítulo, que dice que, creo que está en Mateo, ¿no? Y dice que a la iglesia manda a eso, te manda a predicar, te manda a evangelizar y te manda a cuidar el pueblo de Dios. Estos tres, y mayormente que este no es una opción. Este no es una opción, este es algo que Mandato. ya es un mandato, ese no es para dónde hacerse. Pero debemos de trabajar. Desde ahorita ustedes, por ejemplo, ustedes que están comentando, va a predicar él, bueno, ¿quién tiene evangelismo? Ok, yo tengo, a mí me gusta hablar a las personas de Dios, órale, pues vamos a hacer una campaña, vamos a hacer esto, órale, tú eres el líder de este proyecto, sí, vamos a hacerlo, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a pelear, a mí me gusta, ok. Y de repente sé que algunos hermanos de aquí de la iglesia también tienen este don, este servicio a Dios, el don es para ponerlo al servicio de Dios, al servicio y bendecir a la iglesia. Pero, hombre, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que hacemos fuerza. ¿Sí? Oye, a mí me gusta la profecía, me gusta predicar, yo siento que estoy llamado para predicar, tengo mucha palabra, yo soy un hombre Biblia, ¿verdad? Pregúntame lo que quieras y yo sé más que un anciano, ¿verdad? Sé que más que un, hasta, ¿verdad? Ponme de frente de aquí al pastor, yo quiero, pues, ¿sí? El apostolado, yo quiero servir, yo quiero ir a misión, yo quiero trabajar, yo quiero... ¿Sí? Comentario. Pregunta. ¿Por qué Pregunta. los dones entonces sobrenaturales ya no están vigentes para ustedes? Para mí sí. No, para mí sí. Para mí sí. Bueno, iba en relación a eso. Ya, de mi modo, ya están grabando. Toda la evidencia se usa en mi contra. Tanto culpa de Sería algo para reflexionar el por qué dentro de nuestras iglesias no se manifiestan esto. Bueno, yo tengo mi conclusión, ¿verdad? Mi idea. El Nuevo Testamento dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. Entonces, no puede estar. Entonces yo creo que es una probabilidad, pues estoy casi seguro que no tenemos lo que no buscamos. Si no creemos en algo, o sea, si algo no creemos, no lo vamos a buscar, lógicamente. Entonces, ¿por qué no se manifiestan ciertos dones en nuestras iglesias? Pues en cierta manera, dice el apóstol Pablo, buscar los mejores dones. Nosotros no los buscamos porque en cierta manera afirmamos que estaban para el siglo primero. Entonces tendríamos que replantearnos que no hemos buscado. A lo mejor hemos entristecido al Espíritu Santo porque no creemos que se manifieste. Sentimos cierta, así como empezó la clase, siento tabú. No, es que esos son como que... Sí, aquí no. No, es medio...
son extravagantes, o sea, se vuelven para un desorden. Tenemos cierta, ¿cómo se podría decir? Apatía, ¿no? O sea, nos los vemos así como... O sea, no, mira, la un verdad, escándalo, sí. la verdad, por ejemplo, por eso entre el pueblo de Dios nos diferenciamos. A nosotros nos dice los refrigerianos. Que todos están ahí, ¿no? Para terminar la clase, por eso es importante que nosotros ustedes son el futuro inmediato de esta iglesia. ¿Por qué digo el futuro inmediato? Porque aquí hay diáconos, ¿sí? Quizás muy próximo hay nuevos diáconos, ¿sí? Llamados por la iglesia, ¿sí? A lo que voy es que son el futuro inmediato y la iglesia tiene también niños. No debemos de frenar esto siempre y cuando es bíblico. La palabra clave aquí las acciones claves para nuestra vida y para buscar realmente el poder de Dios en nuestras vidas y para no sentirnos apáticos, porque el problema va a ser cuando tú tengas un don y tú sientes que tienes algo que dar y lo estás frenando. Ese es un problema. Ese es un problemón. Tú sabes que tienes algo en tu corazón y lo tienes que hacer y lo estás frenando porque no, me van a excomulgar de la iglesia de hoy. No, es que entonces yo necesito irme a otra iglesia para ahí sí, cuidado. El sentido es, la clase nos exhorta a estas dos acciones: descúbrelo y desarrolla. El éxito de tu don para el servicio a Dios y bendecir a la iglesia es cómo desarrollarlo para que no se vuelva un desorden o mal visto. Yo creo que esta es la clave: cómo desarrollarlo. Comentario final a eso que dices, el último versículo de Corintios 14, que dice: procurar profetizar, hablar en lenguas, pero hacerlo todo con orden y desenterminado. Así es, amén. Entonces, desarrollarlo. Pero primero lo que tenemos que hacer, jóvenes ilustres, es descubrirlo. El que ya sabe para qué es llamado aquí en esa tierra, entonces desarrolla. Y no es casualidad que tú y yo estemos en esta iglesia. Dios nos pone en esta iglesia para servir y bendecir a la iglesia. Eso es lo que debemos de tener bien claro: servir y bendecir a la iglesia. ¿Sale? No es casualidad que Raimundo haya dicho todo lo que dijo. ¿Sí? ¿Por qué no el otro domingo ya es comulgada? No se trata de eso. Aquí vamos a hablar lo más transparente. El más buscado. Bueno, jóvenes, espero haya quedado claro. Es esto, jóvenes. Pero como final, sí sé que la iglesia presbiteriana dice que ya no existe, pero bueno, yo nunca los he visto así. Yo los veo como que en la presbiteriana no existe, pero así es como yo lo veo. Perdón que te interrumpa rápido. Pero si la presbiteriana no existe es porque quizás nosotros tenemos los dones y no los desarrollamos. Oye, un punto muy importante. Ahorita se le da el punto final. El libro, podemos caer en un riesgo. Yo tengo ciertos conocidos reformados que caen en el otro extremo. Hay un libro que se llama, de John MacArthur, que se llama Juego Extraño, se lo hace poquito, hace como un año, no sé si lo han escuchado. Y ahí él es cesacionista, o sea, él dice ya, como nosotros, ya no hay. Pero él cae en el extremo de satanizar todo lo. Porque nosotros decimos, no, yo no creo. Entonces nos podríamos preguntar qué pasa en las iglesias que sí creen. John MacArthur dice, pues cuidado, la mayoría es obra, en cierta manera, puede ser del enemigo, de Satanás. Entonces podríamos caer en varios extremos, por decirlo, en la burla. Yo he escuchado a mucha gente que se burla de las lenguas y lo que se están burlando de cierta manera podría ser del Espíritu Santo, y dice la Biblia que todo pecado es perdonado menos al Espíritu Santo. O sea, es de tener cuidado. Y también uno es ofenderlo y condenarlo, o sea, satanizarlo. No, es que eso es podríamos decir, este es un desorden del diablo. Bueno, yo veo en Corinto que Pablo les escribe precisamente porque era una iglesia desordenada. Pablo no les escribe porque es una iglesia muy ordenada, si no, no les hubiera escrito. No sé si me explico. O sea, yo no estoy a favor del desorden.
O sea, el desorden siempre es malo, pero también hay que entender, Pablo les escribe para que haya orden. Nosotros decimos, no, es que todo desorden es del diablo. No, pues a lo mejor ellos son en cierta manera desobedientes, desordenados, pero no quiere decir que Dios no esté manifestándose en su vida. Es que mira, por eso, ahorita terminas. Por eso la apatía, no, bueno, por eso cuando frenamos nosotros la voluntad de Dios, cuando frenar la voluntad de Dios genera muerte espiritual en nosotros. Y podemos seguir siendo iglesias, y no digo que nosotros estemos así, podemos seguir siendo una iglesia, pero una iglesia vacía. ¿Sí? Entonces, por eso, el interés del apóstol Pablo es que todo esto siguiera, pero bajo el orden y descubriendo y desarrollando sus dones, porque la iglesia tiene que vivir de la bendición de los hijos de Dios. ¿Verdad? Como por ejemplo una vez, bueno, nada más como de los ejemplos que dijo también mismo, yo necesitaba para un viaje a San Luis, iba a ir a un culto, una reunión de jóvenes y yo tenía tantas ganas de ir. Y un hermano llegó hasta mi casa de la nada, sin ser invitado ni nada. Hermano, Dios me puso en mi corazón que te traje este dinero. Justamente lo que necesitaba para ir a ese viaje, a ese ir al culto en San Luis. Y, o sea, sé que existen, pero es raro o no, casi nunca lo vemos en nuestra iglesia, en nuestro entorno. Y muchas veces se detiene mucho la gente por el qué dirán. Ay, es que aquí no debe de ser. Y lo detenemos nosotros, los frenamos. Pero ese es el problema, de que uno es un efecto y causa de la situación que estamos. ¿De acuerdo? O sea, uno mismo es un efecto y causa de la situación en que estás. Pero lo único que sí estoy en desacuerdo al final. Lo único que estoy en desacuerdo al final. Ahorita deja de grabar la tele, y ahí sí se suelta. Lo único que estoy en desacuerdo es cuando unas palabras se usan siempre, que esas son las que yo no estoy de acuerdo, a menos que me digan su raíz teológica de por qué las dicen, pero yo creo que no. Cuando dicen yo declaro, esas son las únicas palabras que yo declaro en el nombre. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues tú no vas a declarar nada. Mira, el que va a ser Dios. Y eso es algo que usan mucho en todos los tipos de dones así sobrenaturales, que yo digo, estoy de acuerdo y sé que existen los dones sobrenaturales todavía, pero esas palabras que usan mucha gente, mal usadas o tales porque las enseñaron otros, porque las vieron y nada más las copiaron, tal vez ni las sienten así en ese momento, pero las dicen, pero están mal. Yo declaro. Mira, vamos a seguir declarando nada, todo está escrito ya. Vamos a seguir viendo esto de los dones. Y quizás vamos a terminar con este de los dones. Pero hay una cosa interesante. Cuando es de Dios, y a veces tu papá lo decía con el hermano Bulmar. ¿Sí? Cuando es de Dios, el efecto en nosotros es reconfortante. Esa es la clave. Cuando viene de Dios, tú te sientes aliviado, como tu situación, aliviado. Te sientes escuchado, te sientes protegido, te sientes amado, que si una lágrima la puedes tirar, tiras un montón de litros de lágrimas. Porque el Señor está tocando tu vida. Me está sacando demonios en tu nombre. No puede el diablo venir a sacar a los suyos. Si él lo está haciendo, déjalo. Lo está haciendo, ¿por qué? Porque está dando fruto. Está dando fruto. ¿Cómo no va a parecer una palabra, pero algo así lo dice? ¿Quieres decir algo, ya? Que no es Un reino dividido no se divide entre sí mismo. Exactamente. ¿Quieres decir algo? No, realmente. Te dejo la oración final también. Bueno. También digo, no. ¿Ya de una vez? No, si quieres un relato y tienes una oración final. Sí, yo creo que es importante que conozcamos los dones espirituales, que estemos en una estrecha comunión con Dios a través de la oración, a través de nuestra relación con Él, y que pidamos en oración que Él se manifieste en nosotros de acuerdo a su voluntad, que no nos dejemos influenciar o que no nos cerremos a lo que Dios puede hacer en nuestra vida, sino que permitamos el actuar de Dios en nosotros, y que el don que Dios quiera manifestar en nosotros lo manifieste y nos dé sabiduría para poder hacerlo. Así es. ¿Están de acuerdo? No frenar
y hacerlo, desarrollarlo, por eso decían desarrollarlo de acuerdo a esa búsqueda espiritual con tu Padre Celestial. Y ahí no va a haber nadie que te juzgue ni que nada. A lo mejor sí, pero estás en la línea de Dios. Oramos, por favor. Oramos. Señor Todopoderoso, gracias te damos por lo que nos permites aprender, reflexionar, al compartir los diferentes puntos de vista, nuestra forma de pensar, pero que al mismo tiempo, Señor, pensamos tú estás obrando en nuestra vida, tú estás hablando en nuestro corazón para mostrarnos tu voluntad, para decirnos qué es lo que quieres de cada uno de nosotros, para enseñarnos cómo han de manifestarse tus dones, Señor, en nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a entenderlo, a comprenderlo, a poner en práctica, Señor, los dones que tú has determinado que cada uno de nosotros debemos de tener, Señor, y que sean para edificación de tu iglesia, Señor, porque al final de cuentas sabemos que ese es el propósito de cada uno de los dones, Padre. Te ruego, Señor, por cada uno de los jóvenes que han escuchado en esta tarde, y que tú te manifiestes, Señor, en nuestras vidas hoy y siempre, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el próximo le seguimos con los dones. Vamos a acercarnos unas papas. Buen provecho.